Cordial saludo, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castiblanco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre conectores lógicos y disyunción. Entonces, para iniciar, el primer concepto que debemos tener claro es el de conector lógico y vamos a empezar con la disyunción. Entonces, se los voy a explicar de una manera muy breve y muy sencilla para no confundirnos, ¿de acuerdo? Entonces, los conectores lógicos, la idea de los conectores lógicos sirven es para unir proposiciones. En este caso les voy a explicar cómo unir dos proposiciones simples con la disyunción. Ya sabemos que las proposiciones simples son frases cortas a las cuales se les puede asociar un valor de verdad entre verdadero o falso. Vamos a ver cómo unir dos con la disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos. Primero que necesitamos, pues dos proposiciones. Sean las proposiciones simples, primero esta, P. El 2 es par. Esta es una proposición. El número 2 es par. Es una proposición, en particular es verdadera. ¿De acuerdo? Necesitamos otra para utilizar la disyunción. Veamos esta, 7. El Q. Esta es la proposición que, la proposición Q. El 7 es un número primo. El 7 es un número primo, es una proposición verdadera, por supuesto. Entonces vamos a ver cómo funciona la disyunción. Entonces, para conectar la proposición P y la proposición Q, utilizaremos el símbolo de disyunción. Este que les muestro con el mouse es el símbolo de disyunción. Es como una flecha hacia abajo, ¿de acuerdo? Es como una B de vaca, digamos. Pero es una flecha hacia abajo, es un símbolo de disyunción. En este momento les voy a explicar dos lenguajes que se usan en lógica matemática o usaremos también en nuestro curso. El lenguaje simbólico y el lenguaje natural. Entonces el lenguaje simbólico es el lenguaje de la lógica proposicional. Entonces les voy a dar un ejemplo para que veamos qué es el lenguaje simbólico. Entonces, para unir las dos proposiciones P y la proposición Q con el lenguaje simbólico debemos hacer lo siguiente. Debemos utilizar pues el símbolo. Entonces ponemos primero P, ¿de acuerdo? Después de P, como vamos a unir P y Q, estas dos proposiciones las vamos a unir, necesitamos poner el conector lógico. El conector lógico, exacto, es que esa flecha que tenemos ahí. Entonces P, disyunción, P, disyunción, y después aquí ponemos ¿qué? Q. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la disyunción de P, disyunción Q en lenguaje simbólico, en el lenguaje de los símbolos. Pues este es un símbolo lógico. Este que le señalo acá es un símbolo lógico. Ahora, otro lenguaje que vamos a utilizar en este curso es el lenguaje natural. Entonces, ¿qué hemos unido acá? El lenguaje simbólico, o sea, P y acá Q. Ahora vamos a unirlo en lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Este que le señalo acá. El lenguaje natural es el de las palabras, el que utilizamos para hablar, ¿de acuerdo? Esta P, este es P en proposición, en lenguaje simbólico, y este es P en lenguaje natural. El número 2 es par. Veamos Q. Q, esta es su representación simbólica, y en lenguaje natural es el 7, es un número primo. Veamos entonces con un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para conectar la proposición P y la proposición Q en lenguaje natural, ya no utilizamos el símbolo, este símbolo que les muestro acá, ya no lo usamos, utilizamos la letra O. Esta es la letra O sencilla, ¿de acuerdo? Como cuando nosotros decimos una cosa a la otra, o es lunes o es martes, es esa O. Entonces unámosla y la vamos a leer. Primero que tenemos que poner, vamos a poner la primera proposición. El número 2 es par. Esa es mi primera proposición. Vamos a poner aquí el conector lógico, que en este caso sería la letra O. Y aquí está. El número 2 es par. O el 7 es un número primo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El número 2 es par o el 7 es un número primo. Esto es lo que nosotros entendemos por lenguaje natural. Se los voy a señalar. Lenguaje simbólico, el de los símbolos. Lenguaje natural, el de las palabras. Leamos el lenguaje natural. El número 2 es par o el 7 es un número primo. Esas son dos proposiciones, ¿de acuerdo? El número 2 es par o el 7 es un número primo. Veamos ahora el ejemplo de disyunción. Para entender el mejor, aquí tenemos un ejemplo, pero vamos a ver otros dos ejemplos que nos van a ayudar
a tener un poquito más claro el concepto. Veamos a ver. Entonces, para unir las dos proposiciones con la disyunción necesito, pues, por supuesto, dos proposiciones. Es un conector lógico binario. Siempre lo debo de usar de a dos. Primera proposición. Hoy es domingo. Esta proposición es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice, hoy es domingo. Esta proposición, su valor de verdad, depende de qué? Del día en el que estén viendo este video. Por ejemplo, si están viéndolo un lunes, un martes o entre semana, esta proposición P es falsa. Pero si este video lo están viendo y lo están leyendo el día domingo, P es verdadera. En particular, yo estoy grabando este video un domingo. Entonces P, hoy es domingo, para mí, en este momento que estoy grabando, la proposición P es verdadera. Mañana ya esto será falso. Mañana es el día lunes, entonces esto será falso. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Otra proposición, Q, el Sol es una estrella. Esta sí siempre es verdadera. Q, el Sol es una estrella. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a unirlo con la disyunción. Entonces, tenemos dos lenguajes. El lenguaje simbólico de los símbolos y el lenguaje natural. Lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría esta proposición? Entonces, primero añado P, ¿cierto? Y después de P le añado el símbolo de la disyunción, que es como la flechita hacia abajo, que es como una V, ¿de acuerdo? Entonces lo añado, aquí está. Y después le conecto Q, teniendo la disyunción de P, disyunción Q en lenguaje simbólico. Ahora hagámoslo en lenguaje natural. ¿Cómo queda en lenguaje natural? Pongo la primera proposición. Pongo, ¿aquí qué pongo? ¿Qué pongo acá? Hoy es domingo, ¿cierto? Entonces pongámoslo. Hoy es domingo. Conector lógico acá en lenguaje natural es la letra O, ¿sí? Entonces se le añado. Hoy es domingo, O, y entonces, ¿qué le pongo acá, de aquí para acá? ¿Qué voy a poner en este lado? La proposición Q. Entonces añadimos. Entonces, hoy es domingo o el sol es una estrella. ¿Listo? Hoy es domingo o el sol es una estrella. Listo. Aquí hemos concluido mi primer ejemplo. La disyunción entre dos proposiciones. ¿Cuáles dos? Estas dos. Entonces la tenemos. La disyunción en lenguaje simbólico y disyunción en lenguaje natural. Entonces el lenguaje natural se leería hoy es domingo o el sol es una estrella. Muy bien. Siguiente, veamos otro ejemplo. Veamos la proposición R. Entonces, pongan atención. No siempre las proposiciones, la idea es asociarles valores de verdad entre verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las proposiciones siempre se le empieza poniendo la letra P. Después, cuando trabajen en sus proposiciones y necesiten darles nombres, regularmente las proposiciones se les pone la proposición P, después la siguiente opción es como la proposición Q, siempre en minúscula, ¿de acuerdo? La proposición P, Q, R, S, T, U, B. Estas son ejemplos de cuando necesiten darle nombre, pueden usar estos. Regularmente se utilizan eso. P, Q, R, S, T, U, V, W, eh, N, M. Estos que están acá son ejemplos para cuando quieran, cuando ustedes si tienen la pregunta, ¿qué nombre le pongo a mi proposición? Depende de ustedes. Las más populares, lo que más se usa es ponerle una proposición, proposición P, y a la siguiente proposición, proposición Q. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo la proposición R. Es una proposición distinta. R es el número 2 divide al 4. El 2 divide al 4 tenemos una proposición verdadera. ¿De acuerdo? Y necesitamos otra. S, la semana tiene 7 días. Esta es una proposición verdadera y le puse la letra S porque así quise ponerle ese nombre, ¿cierto? Entonces, unamos estas dos proposiciones, la proposición R y la proposición S, ¿en qué lenguaje? En lenguaje simbólico primero. Entonces, en lenguaje simbólico primero pongo mi primera proposición. ¿Cuál va a ser? La proposición R. Después voy a poner el símbolo del conector lógico. ¿Dónde está? Aquí se los he señalado. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejo señalado. ¿Listo? Y acá en este espacio, ¿qué voy a poner yo? La otra proposición, la proposición S, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la disyunción. ¿Acá qué tenemos? La disyunción de mi proposición R y mi proposición S. Entonces se lee R disyunción S. También se puede leer R o S. Después ya vamos a empezar a utilizar, a llamarlo R o S.
R disyunción S. Entonces, ¿esto qué es? ¿Lenguaje qué? Simbólico. ¿Qué nos falta? El lenguaje natural. ¿Cómo vamos a unir el lenguaje natural, mi proposición R y mi proposición S? Pues lo que primero tenemos que poner acá va a ser la proposición R, ¿cierto? Y la ponemos. El 2 dividido al 4. Después, ¿qué vamos a poner? La letra O. Acá la ponemos aquí al lado. Aquí al lado pongo mi letra O. ¿Listo? O. Y después aquí, después de la O, ¿qué ponemos? La proposición S. La semana tiene 7 días. Y lo ponemos. Entonces, el lenguaje natural leamos. El lenguaje simbólico. R disyunción S. El lenguaje natural. El 2 divide al 4 o la semana tiene 7 días. Entonces ya tenemos dos buenos ejemplos de cómo se usa la disyunción en los dos lenguajes, en lenguaje simbólico y en lenguaje natural. Veamos las tablas de verdad. Entonces, la disyunción tiene una tabla de verdad asociada, pero entonces ya sabemos, la disyunción es un conector lógico binario. Necesitamos dos proposiciones. Tenemos la proposición P y la proposición Q. Muy bien, son las proposiciones P y Q, proposiciones simples, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las tablas de verdad. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar cuando tenemos dos proposiciones. Ya les voy a explicar por qué es tan grande. Entonces, aquí en la primera entrada, en estas entradas que les señalo, estas primeras entradas se utilizan para poner los nombres de las proposiciones, ¿sí? Y acá abajo, en estas que les señalo, sus valores de verdad. Entonces veamos cómo funciona muy despacio. Entonces, la proposición P la pongo acá, ¿sí? Y la proposición Q, ya saben, la primera entrada de la tabla siempre es para qué, para las proposiciones. Y acá abajo sus valores de verdad. Entonces empecemos a añadirle valores de verdad. Entonces la proposición P, ¿cuántos valores de verdad puede tener? O verdadero o falso, solo tiene dos. Pero entonces vamos a hacer el siguiente arreglo y ya les explico. Las dos primeras verdadero y las dos segundas falso. Verdadero, verdadero, falso, falso, para P. Vamos a hacer ahora las entradas de Q. La primera va a ser verdadera para Q y después voy a poner falso. Después verdadero y después falso. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto? Si P solo tiene dos valores de verdad y Q tiene dos valores de verdad, que es o verdadero o falso para las dos, ¿por qué hago tantos valores de verdad? Si se dan cuenta, en esta tabla de verdad estoy analizando las posibles combinaciones de los valores de verdad, porque yo no trabajo con una proposición, trabajo con dos. Entonces, en esta tabla, ¿qué me sirve? Me sirve la tabla de verdad, me sirve para dimensionar todas las posibles combinaciones, independiente de quién sea P y quién sea Q. Veamos la primera combinación, cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Cuando las dos proposiciones son verdaderas, tenemos verdadero y verdadero. Veamos esto. Cuando las proposiciones de verdad, una es verdadera y la otra es falsa. ¿Listo? Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. Cuando las dos son falsas. ¿Qué estoy haciendo acá? La tabla de verdad me sirve para analizar todas las posibles combinaciones entre dos proposiciones. Cuando todas las dos son verdaderas, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, y cuando las dos son falsas. Muy bien, esta es una tabla de verdad muy sencilla. ¿Esto para qué me sirve? Pues yo tengo que utilizar la disyunción. Volvamos a la disyunción. ¿Cuál era la disyunción? Esta. Esta es la disyunción en lenguaje simbólico. Necesito hacer la tabla de verdad de la disyunción. Para eso, ¿qué hago? Hago este arreglo. P, Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y le añado otra entrada a la tabla. Entonces, como ya les he dicho, la primera entrada de la tabla es para qué? Para las proposiciones. Y acá abajo es para sus valores de verdad. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Ya tengo P, la columna de P, ya tengo la columna de Q. Ahora me falta la columna de P, disyunción Q. Entonces, ¿qué hago acá? Se lo añado, como ya les dije, esto es para proposiciones P, Q y P, disyunción Q. ¿De acuerdo? Ahora añadémosle los valores de verdad. Acá. Entonces, he aquí donde se pone interesante. ¿Por qué? Porque la disyunción les va a decir lo siguiente. La disyunción, cuando la disyunción de dos proposiciones es verdadera cuando las dos proposiciones al tiempo son verdaderas. Entonces, esto de acá, cuando yo tengo que P es verdadero y Q es verdadero, yo concluyo que P disyunción Q es verdadero.
Esto es una proposición, ¿listo? P es una proposición simple, Q es una proposición simple, P disyunción Q es una proposición compuesta. Y si es proposición, recordemos, y ya sé que soy repetitivo, si es proposición tiene dos valores de verdad, no hay más. Entonces, así como esta tiene dos valores de verdad y esta tiene dos valores de verdad, esta también, esta proposición compuesta tiene dos valores de verdad, verdadero o falso. Entonces, cuando P es verdadero y Q es verdadero, yo concluyo que P disyunción Q es verdadero. Siguiente. Cuando yo tengo que P es verdadero y Q es falso, la conclusión es falsa, ¿sí? Cuando P es verdadero y Q es falso, P disyunción Q es verdadero. ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo tengo, se los voy a hacerles el siguiente también. Cuando yo tengo que la primera es falsa y la segunda es verdadera, esto es verdadero. ¿Qué les está diciendo la disyunción? Le está diciendo, cuando usted tenga dos proposiciones y al menos una sea verdadera, si una es verdadera, la disyunción se vuelve verdadera. Aquí, miren esto, aquí las dos son verdaderas, es verdadera. Acá, esto es verdadero, ¿por qué P disyunción Q es verdadera? Porque yo solo necesito que una sea verdadera, una de estas dos que intervienen. La primera es verdadera, lo hace todo verdadero. Segundo, acá, P disyunción Q, en este caso, cuando P es falsa y Q es verdadero. ¿Por qué? Porque tengo una que sea verdadera. Cuando la disyunción, cuando la disyunción de dos proposiciones es falsa. ¿Cuándo es falsa? Cuando las dos al tiempo son falsas. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta acá algo importante. ¿De acuerdo? Ustedes se dan cuenta acá que la única opción para que la disyunción entre dos proposiciones sea falsa es es que la proposición sea, que las dos al tiempo sean falsas. Es el único caso en que la disyunción es falsa. Cuando yo tenga que la proposición P es falsa y la proposición Q es falsa, la disyunción entre P o Q va a ser falsa. ¿De acuerdo? Disculpen un segundito, hago esto. Entonces, para que se note mejor. Vamos a ponerla en rojo. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos. El único caso en que la disyunción es falsa es cuando las dos proposiciones que intervienen son falsas, ¿de acuerdo? Vamos a unas conclusiones. Bueno, a una definición final. Conectores lógicos. Los conectores lógicos se usan para unir proposiciones y así generar nuevas proposiciones. Estas nuevas proposiciones se llaman proposiciones compuestas y su valor de verdad depende de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Acá tenemos que un ejemplo de proposición simple, P. Ahora vemos un ejemplo de proposición compuesta. Este es un ejemplo de proposición compuesta. Y entonces, como vemos en la tabla anterior, ¿de qué dependen sus valores de verdad de P? Disyunción Q. Depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones. ¿De acuerdo? Con esto concluimos nuestro segundo video de nuestra página web. Gracias por su atención.